Para entender el judaísmo, sus herencias interdisciplinares. Lorena Miralles Maclá, Elvira Martín Contreras, editoras. Granada. Prólogo. Para entender el judaísmo, sus herencias interdisciplinares es un resultado de un proyecto cuyo punto de partida se encuentra en el seminario Enfoques Multidisciplinares para entender el judaísmo, celebrado en Granada durante los días 25 y 26 de octubre de 2010. La idea de dicho seminario estuvo motivada en todo momento por el afán de hacer más visibles las múltiples facetas que ha experimentado el judaísmo a lo largo de sus 3 milenios de historia y los recursos humanos que tiene la universidad y los centros de investigación españoles para lograrlo. Hoy podemos acercarnos al judaísmo desde distintas perspectivas, desde las llamadas lenguas judías, hebreo, arameo, sefardí, yiddish, y desde las modernas, las lenguas europeas, a través de las tradiciones y sus influencias en las culturas del entorno, desde el arte, los estudios sociológicos y antropológicos, la teología, etc. En este sentido, nuestra intención ha sido ofrecer un amplio abanico de posibilidades para abordar este universo tan rico y en cierta manera tan desconocido. Las sesiones del seminario se distribuyeron en 2 días. El primero dedicado a las literaturas hebreas y judías, donde se trataron cuestiones relacionadas con los mitos, los cuentos y las leyendas del pueblo de Israel, y un segundo día centrado en la historia, la sociedad, la cultura y las ciencias judías. A su vez, cada uno de los días se estructuró en 3 sesiones que abarcaron la vida del judaísmo desde sus orígenes hasta nuestros días, la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. Además, las sesiones se inauguraron con una conferencia ofrecida por la profesora Sultana Guajnón sobre la Shoah en la poesía española de posguerra, y se clausuraron con otra conferencia del profesor Natalio Fernández Marcos acerca de la Biblioteca de Alejandría, con el fin de dar cabida a una discusión más intensa. Se originó una mesa redonda moderada por la profesora Aurora Salvatierra Osorio sobre el mito de la creación, donde se hizo patente la influencia de dicha tradición a lo largo de la historia, y en la que los participantes confrontaron las numerosas variantes e interpretaciones que el relato conoció. Los objetivos de esta propuesta consistieron, por un lado, en contribuir al diálogo entre los especialistas que se dedican al estudio del judaísmo en sus más diversas manifestaciones, y por otro, brindar a los interesados en este ámbito un marco de referencia desde el que poder
acercarse a algunas de las sugerencias más atractivas que en este momento ofrecen la investigación y la docencia españolas. Debido al interés generado durante el seminario, se buscó la manera de difundir los temas y los aspectos que allí se abordaron entre el público más amplio, entre los estudiantes y todos aquellos que en un futuro tengan la intención de acercarse a este apasionante mundo. Así, elaboramos una propuesta de publicación que fue acogida de buen grado por la editorial de la Universidad de Granada, dando lugar al presente libro. Si bien los materiales que componen este libro parten de las conferencias dictadas, el contenido ha sido reelaborado y completado de forma que lo que nació como referencias se ha convertido en útiles instrumentos de docencia y en artículos de alta divulgación. Las aportaciones de los estudios han sido distribuidas en 3 bloques, atendiendo hasta donde ha sido posible a un criterio cronológico: el judaísmo en la antigüedad, en la Edad Media y la modernidad. También las conferencias inaugural y de clausura se han convertido en artículos y se han incorporado a la sección correspondiente. Dada la interdisciplinariedad de este libro, hemos creído oportuno seguir una serie de pautas intentando respetar los deseos de los autores y los criterios de la editorial, en especial en lo que afecta a la forma de citar y a las transcripciones. Las referencias a las obras y a los autores se han recogido enteras. Así, se prefiere la citación completa a las abreviaturas. Por ejemplo, Génesis en lugar de GN, únicamente cuando el especialista especifica el uso de la determinada abreviatura. Para todo su artículo se ha mantenido su elección. En cuanto a la bibliografía que acompaña a cada artículo, la forma de citar una obra ha dependido del uso que se haya hecho de ella. Es decir, en unos casos se ha optado por la preferencia al autor del original y en otros por el traductor o editor. Fundamentalmente lo que ha predominado ha sido facilitarle al lector una rápida localización. Con la intención de que este libro llegue al mayor público posible, decidimos renunciar al uso del alfabeto hebreo, y en otras pocas ocasiones donde se ha empleado el alfabeto griego, las frases o palabras se suelen acompañar de su traducción. Para las transcripciones, del único criterio que se ha seguido es la propia coherencia interna del artículo. Al ser una obra tan interdisciplinar, hemos deseado mantener la manera de transcribir elegida por cada uno de los autores, siempre y cuando el lector pudiera leer sin problemas los términos. Siguiendo esta indicación, los autores han prescindido la mayoría de las veces de los signos diacríticos, con la excepción de algunos casos donde, debido al carácter de los materiales tratados, ha resultado inviable renunciar a ellos. Cuando ha sido posible, en lugar de las transcripciones, se les ha dado preferencia a los vocablos castellanizados asumidos ya por parte de la investigación como palabras de uso frecuente,
en el lenguaje científico, como por ejemplo Torah por Torah, Mishnah por Misnash, Shoah por Shoah, etc. La celebración tanto del seminario como de la presente publicación ha sido posible gracias a la convergencia de muchos esfuerzos. Así, nos gustaría mencionar a los especialistas que participaron en él, los cuales mostraron su buen hacer y disposición desde que se les presentó la idea, aportando valiosas sugerencias y asumiendo la responsabilidad que conlleva tomar parte en una propuesta tan interdisciplinar como esta. También queremos referirnos a los miembros de los proyectos de investigación del Ministerio, Lengua y Literatura del Judaísmo Clásico, Rabínico y Medieval, y el papel de la literatura rabínica en la transmisión textual de la Biblia hebrea, y a los miembros de los grupos de investigación paganos, judíos y cristianos en la antigüedad, así como a los profesores y becarios que desarrollan su labor en el Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada, que en todo momento se mostraron dispuestos a ayudar en la organización, y por supuesto a los organismos e instituciones que asumieron la financiación: el Ministerio de Ciencia e Innovación, Acción Complementaria, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada, la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos. A todos ellos deseamos hacerles llegar nuestro agradecimiento público por apoyar nuestra propuesta. Las editoras Lorena Miralles, Asia Elvira Martín Contreras, Granada, Madrid, febrero 2012. El judaísmo en la antigüedad. El pueblo de Israel y otras tradiciones del Próximo Oriente Antiguo. Adelina Millet Alba, Universidad de Barcelona. Lejos queda ya la fecha del 13 de enero de 1902, cuando el asiriólogo Friedrich Delitzsch pronunció ante el emperador de Prusia, Guillermo II, la conferencia titulada Bibel and Babel, y que supuso un punto de inflexión en los estudios de la crítica bíblica. Hasta entonces se había dicho y se había pensado que el centro del Próximo Oriente Antiguo era la Biblia y el pueblo de Israel. Bien es cierto que hasta el siglo XIX no se encontraron documentos en la zona que hicieran pensar lo contrario. A partir de dicha conferencia, el péndulo osciló hasta el extremo opuesto, hasta el punto de que Delitzsch afirmara que todo aquello que se había atribuido al pueblo de Israel por haber escrito la Biblia se tenía que atribuir de hecho a los babilonios: monoteísmo, valores religiosos, elevación moral, etc. A partir de este momento empieza un fuerte panbabilonismo. A partir de este momento empieza un fuerte panbabilonismo. Como siempre, la verdad no se encuentra en ninguno de esos dos
extremos, sino en una posición más o menos intermedia. Ya se ha hablado suficientemente y en los más diversos foros sobre los temas y cómo se presentan algunas de estas formas literarias. Me gustaría en esta ocasión abordar la cuestión desde el punto de vista más cotidiano, desde la documentación que atañe a la praxis diaria y no tanto desde los grandes y elevados topos literarios. Abordar este asunto desde esta perspectiva es posible, sobre todo gracias al descubrimiento de los textos escritos en escritura cuneiforme y en lengua acadia, encontrados en el yacimiento sirio de Mari, la actual Tel Hariri. La particularidad y hasta diría que la originalidad de la documentación de Mari es que esta permite ver una experiencia humana concreta en su propio contexto, con las palabras propias de los propios protagonistas que describen estas experiencias, mostrando un carácter tan complejo como el que resulta de una investigación etnológica moderna. Durán, 1998. ¿Cuáles son, pues, las relaciones entre la documentación de Mari y el texto bíblico? En el momento de poner en relación la documentación primaria de la época amorrea de Mari y las tradiciones bíblicas, no se trata en absoluto de establecer una relación histórica entre los dos corpus documentales. La documentación de Mari muere hacia 1762, era antes de la era cristiana, en el momento en que las tropas de Hammurabi de Babilonia prenden fuego al palacio de Mari y los archivos quedan bajo las ruinas durante 4000 años. Por otro lado, cualquiera que sea el momento, en el primer milenio, más pronto o más tarde, en el que se compone el texto bíblico, está claro que sucede con independencia de los textos de Mari y de los textos de época amorrea en general. Sin embargo, resulta evidente que podemos establecer entre ciertos textos bíblicos y los documentos de época amorrea de Mari y de otros lugares una relación a nivel humano. Documentos de temática idéntica. En Mari es posible aislar situaciones en las que el momento histórico es muy claro, no solo diciendo que los hechos son reales y ciertos, sino que además en algunos casos se puede incluso dar la fecha, el mes o incluso el día en que estos tuvieron lugar. Muchos de estos acontecimientos es posible relacionarlos con sucesos análogos narrados en los libros que nos explican la historia del antiguo Israel. Estas narraciones que encontramos en la Biblia representan, al contrario de lo que sucede con la documentación de Mari, fragmentos novelescos o pintorescos en los que el carácter ejemplar queda subrayado precisamente por su recurrencia. Esto último pone de manifiesto que se trata de narraciones esquemáticas más que anécdotas históricas reales que muy rápidamente adquirieron la categoría de hechos simbólicos, lo cual no es más que la consecuencia lógica inherente a la motivación de su escritura. Durán, 1998.
Algunos ejemplos de temática idéntica son los que a continuación se presentan. La hospitalidad hacia el extranjero en Mari y en la Biblia. Una de las características principales de la documentación amorrea es la intensa circulación de personas, pero también las trabas y limitaciones que existen, sobre todo la estrecha vigilancia bajo la que se encuentra el extranjero cuando pasa por ciertos lugares fuertemente cerrados sobre ellos mismos, hostiles y con poca permisividad. En la Biblia encontramos pasajes ciertamente muy conocidos que tratan un tema desconcertante para nosotros. El de Abraham e Isaac, cuando se instalan en tierra extranjera y deciden presentar a sus mujeres como hermanas suyas por miedo a ser asesinados. En el libro del Génesis tenemos hasta 3 versiones de esta situación. Todas ellas serían duplicadas las unas de las otras. Génesis 12:20. Hubo hambre en aquella región y Abraham bajó a Egipto para estarse allí porque el hambre se había agravado en la región. Cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a su mujer Sarai: mira, yo sé que eres una mujer muy bella. En cuanto te vean los egipcios, dirán, es su mujer, y me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Así que, por favor, di que eres hermana para que se me trate bien gracias a ti y por consideración a ti. Respeten mi vida. Efectivamente, cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy bella. Los oficiales del faraón que la vieron se la elogiaron mucho al faraón y la mujer fue llevada al palacio. Por consideración a ella, el faraón trató bien a Abraham, que recibió ovejas, vacas y asnos, siervos y siervas, camellos y asnas. Pero Yahvé castigó con grandes plagas al faraón y a su casa por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Génesis 12:10. De allí Abraham partió hacia el Negev. Se detuvo entre Cades y Sur y se instaló como huésped en Gerar. Abraham decía que su mujer Sara era hermana suya, y entonces Abimelech y el rey Gerar mandó que le trajeran a Sara. Pero Dios visitó a Abimelech en sueños de noche y le dijo: mira, que vas a morir a causa de la mujer que has tomado, porque es una mujer casada. Abimelech no se había llegado a ella. Dijo: Señor, ¿qué vas a matar también a gente inocente? ¿No me dijo él que era hermana suya? ¿Y no dijo ella también que él era su hermano? Yo hice esto con buena conciencia y manos puras. Y Dios le respondió en el sueño: sí, sé que has hecho esto con buena conciencia. Por ello te he impedido pecar contra mí y no te he dejado tocarla. Y ahora devuélvesela a ese hombre. Él es profeta. Él intervendrá por ti para que vivas. Pero si no la devuelves,
ten en cuenta que morirás sin remedio con todos los tuyos. Abimelech se levantó de madrugada y llamó a todos sus servidores. Les refirió lo ocurrido y a ellos les entró mucho miedo. Después Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es lo que nos has hecho? ¿En qué te ofendí para que acarreases sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Eso que has hecho conmigo no se hace. Y añadió: ¿qué pretendías al obrar así? Abraham respondió: es que pensé que seguramente no había temor de Dios en esta tierra y me matarían a causa de mi mujer. Génesis 21. Hubo hambre en el país, otra distinta de la primera que hubo en tiempo de Abraham, e Isaac se fue a guerrear donde Abimelech, rey de los filisteos. Yahvé se le apareció y le dijo: no bajes a Egipto, quédate en el país que yo te indicaré. Vive como forastero en este país, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré yo esta tierra, cumpliendo el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y te daré todas estas tierras, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mis preceptos y mandamientos, mis normas y leyes. E Isaac se quedó en Gerar. Las gentes del lugar le preguntaban si Rebeca era su mujer, y él respondía que era hermana suya, pues tenía miedo de decir que era su mujer. Podrían matarme, pensaba, los hombres del lugar a causa de Rebeca, porque era muy bella. Llevaba ya un tiempo entre ellos, cuando un día Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio que Isaac estaba acariciando a su mujer, Rebeca. Entonces Abimelech mandó llamar a Isaac y le dijo: no hay duda de que es tu mujer. ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Respondió Isaac: porque pensé que tal vez me matarían por causa de ella. ¿Por qué nos has hecho esto? Dijo Abimelech: por poco hubiera dormido cualquiera con tu mujer y habrías traído sobre nosotros pecados. Génesis 26:1. Resulta interesante poner en paralelo con estas tres anécdotas bíblicas esta historia de época amorrea, Durán, 1998. Dos hombres de Numa y un hombre de Nurugum, que venían de Dumatún, habían seducido a dos mujeres y les dijeron: venid, sé nuestras esposas. Ellos traían consigo 2 asnos. Fueron al río, 3 bensimalitas, uno de Ichamna y 2 de Imarán. Los vieron a orillas del Labur, se pusieron a apacentar sus rebaños con ellos. Durante la noche acamparon en un bosquecillo. La misma noche, estas abominaciones de Dios, los bensimalitas, los mataron por debajo de la región de los campos
y se llevaron a las 2 mujeres y los asnos y querían venderlos. La carta continúa explicando que los cadáveres de los 3 hombres fueron encontrados a la mañana siguiente y el hecho fue comunicado a la autoridad local. Podemos ver que no hay problema para identificar a los malhechores ni a sus víctimas. Todo el mundo sabía dónde acampaban, cuántos eran y qué hacían por esos lares, así como la identidad de los agresores y la causa de la agresión. Que los 3 hombres estaban casados con 2 mujeres no deja lugar a dudas por la fórmula: venid, sed nuestras esposas. Exactamente al contrario de la fórmula de divorcio. Por lo tanto, queda bien clara cuál es la relación de los 5 personajes. Esto es, estaban casados legalmente. El tema concurrente de estas historias, tanto las bíblicas como las que nos cuenta este texto de Mari, es que el extranjero que entra en un territorio no resulta automáticamente beneficiado por las convenciones que protegen la comunidad local. El extranjero era susceptible de ser robado y agredido sin poder encontrar posteriormente ayuda por parte de la autoridad local. El deseo de posesión de la esposa de alguien no es otro que el deseo del bien más precioso de cualquier hombre: el asesinato del marido, que agrava el rapto de la esposa legítima. Emana del hecho de que parece existir un tabú universal que podría haber protegido a las mujeres casadas, sin duda por parte de la divinidad, tal y como se aprecia en los relatos de la Biblia. Y solo había un modo de poseerla, que era que cesara de su estado de mujer casada mediante la muerte del marido. El episodio de Rahab de Jericó. Continuando con el estatus del extranjero y su acogida en grupos diferente al suyo y del destino que a veces le está reservado, es también interesante comparar el episodio narrado en la carta y lo que se cuenta entre Rahab de Jericó y Josué. En las 2 historias encontramos el tema del extranjero que llega a la casa de la mujer sin marido, a la que se le pide hospitalidad. Esto suscita la llegada inmediata de la policía del rey, evidentemente después de la delación por parte de los vecinos, cosa que demuestra que el extranjero está estrechamente vigilado y su presencia se nota con facilidad. La carta ARMT 27116 está escrita por el propio gobernador de Sagaratún para mantener la confidencialidad del asunto, por lo que su estilo resulta enrevesado y confuso. Durán, 1998. Di a mi Señor si habla Zimri, Abdul, tu servidor. La ciudad de Cuantán y el distrito están bien. 2 hombres de Numá llegaron al lugar llamado
las hayas, sin entrar en la ciudad de Cuantunán. He enviado unos guardias y me han traído estos hombres en plena noche. Los he hecho entrar en la cárcel sin que nadie los viera. A la mañana siguiente, la embajada constituida por Sinri, Era, Zagarrán y Yacún Abdú vinieron a mí y me dijeron: 2 hombres han llegado antes que nosotros. Estos hombres, ¿dónde están? Y yo les he respondido: no ha entrado a la ciudad de Cuantunán. Falta parte del texto. Tampoco ellos, Sinri, Era, Zagarrán y Yacún Abdú, deben decir a mi señor. Nuestros intérpretes, los 2 hombres detenidos el día anterior y la mujer de Numá, esposa de un bensimalita, en casa de quien hemos detenido a estos hombres, que nos los traigan para que hagamos nuestra declaración, ya que existe el peligro de que mi señor no salga del apuro si fuera el caso que una carta de mi señor le traen a estos hombres y la mujer, y que están todos delante de mi señor, y que la mujer confirme su declaración. Les golpeé la cabeza. Podría convertirse en un gran problema. Falta parte del texto. Se supone que el autor de la carta intenta disuadir al rey de arreglar el asunto de manera legal en Mari. Por otro lado, aparte de la mujer de Numá, se está mezclada en el asunto, nadie más está al corriente. Ahora que mi señor reflexione hasta que el asunto se olvide. Archivo. Debo hacer entrar a esta mujer del taller de las tejedoras 1 o 2 meses, que mi señor me escriba lo que debe hacerse. En paralelo, tenemos la historia narrada en Josué. Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Setim 2 espías con esta consigna: id a explorar la región de Jericó. Ellos se pusieron en camino y entraron en la casa de una prostituta llamada Rahab y se hospedaron en ella. Anunciaron al rey de Jericó: unos israelitas han venido aquí esta noche para explorar el país. El rey de Jericó mandó a decir a Rahab: haz salir a los hombres que han entrado en tu casa, porque han venido a explorar toda la región. Pero la mujer, tomando a los 2 hombres, los escondió y dijo: sí, esos hombres han venido aquí, pero no sabía de dónde eran. Al anochecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, salieron y no sé dónde han ido. Y si os dais prisa a perseguirlos, los alcanzaréis. Ella los bajó con una cuerda por la ventana, y pues su casa estaba endosada a la muralla y vivía en ella. La principal diferencia entre los 2 textos es que en el primero, el texto de Mari, la historia termina mal para los protagonistas, tanto para los 2 hombres como para la mujer, mientras que en la historia bíblica el éxito de los exploradores y su salvadora está asegurado.
desenlace del todo necesario para la continuación de la historia. Por otro lado, el paralelo entre las dos historias, entre las dos sociedades, es claro. En los dos casos vemos a unos extranjeros que se alejan, vemos a unos extranjeros que se alojan en casa de una mujer sola que vive en los límites de la ciudad. No comunican su llegada a las autoridades que, no obstante, se enteran y los detienen en el caso del texto de Mari, o bien lo intentan en el caso de Josué. Rahab es una prostituta sin marido. La mujer de Cuantunán se supone que también, aunque hay marido ausente o muerto, parece ser. La mujer del texto de Mari es del mismo país que los dos hombres de la ciudad de Numá, país de Kurdá. Por su parte, Rahab, si no pertenece al mismo grupo que los espías, será cooptada ella y su gente por los israelitas que se asentarán en el país. En los dos casos encontramos la imagen idéntica de una comunidad cerrada que se protege contra el intruso sospechoso de informar al enemigo, un tema omnipresente en los dos textos de Mari. Por lo tanto, debemos suponer que han conservado en las regiones occidentales del Próximo Oriente Antiguo una serie de recuerdos de tiempos antiguos bajo la forma de anécdotas. Nada nos impide considerarlos como historias reales al principio y que han sido transformadas con el paso del tiempo en esquemas de historias o tipos de situaciones que han servido de medios redaccionales para generar nuevas historias con ocasión de diversas ceremonias ligadas al recuerdo que podrían tener lugar con motivo de conmemoraciones rituales, aniversarios, duelos, etc. Un buen ejemplo de la antigüedad de las tradiciones de la Biblia está constituida por algunos de los nombres propios de los orígenes, como por ejemplo Abí-Ram o Jacob o Labán. Es interesante notar que estos nombres propios antiguos se caracterizan por ser formas más cortas que las de época amorreo. De los textos de Mari, por ejemplo, bien el teónimo ha sido suprimido, bien solo existe bajo la forma anónima de él, Dios. Las implicaciones teológicas de tal procedimiento son evidentes a partir del momento en que se instauran estrictas prácticas monoteístas. Ha habido sin duda en la Biblia una adaptación de una onomástica anterior. La epopeya de Nimrod. Cuse engendró a Nimrod, que fue el primer poderoso en la tierra. Fue un gran cazador delante de Yahvé y por eso se suele decir gran cazador delante de Yahvé, como Nimrod. Su primer imperio fue Babel, Erech, Akkad y Calné en el país de Senaar. De esta región salió Asur, que edificó Nínive,
Reyobotir, Calá y Resén, entre Nínive y Cajal, y es la gran ciudad. Génesis 10:8. Seguramente el Nimrod de este pasaje de Génesis debe representar una figura de conquistador mesopotámico que parte del sur a la conquista del Próximo Oriente, del nordeste. Se ha propuesto que la figura pertenezca a la época medio-asiria, ya que no es hasta ese momento cuando la imagen del rey cazador delante de Dios toma todo el sentido, ni durante la época amorrea en un sentido restringido, ni en época paleo-babilónica en sentido más general. La caza no había jugado ningún papel relevante como atributo del rey. Puede ser que este gesto del rey cazador de Nimrod sería el eco del rey Tanculti, Ninurta, sobre el cual al menos en texto ha guardado esta imagen. Sin embargo, en época medio asiria, las zonas citadas, Nínive, Azur, Calú, pretendidamente conquistadas por Nimrod, más bien formaban el corazón del reino, y es a partir de estas zonas donde se iniciaría la conquista. Como no consta en esta época conquista alguna del sur hacia el norte, parece que la figura de Nimrod no significa nada históricamente, o bien la historia se remonta al final de la época amorrea. Si la gran amplitud de las conquistas atribuidas a Nimrod tuvo ciertamente lugar, y teniendo en cuenta la cantidad de pequeños reinos que terminaron desapareciendo a raíz de tales conquistas, es muy probable que el texto bíblico corresponda a las gestas guerreras del Hammurabi, y bien su hijo y sucesor, los cuales conquistaron la casi totalidad de lo que hoy es Irak. Otra figura que puede ser candidata a ser la base histórica de Nimrod bíblico es Sansi-Addu, gran conquistador de la zona occidental y norte del Éufrates. En este sentido, el análisis de algunos datos ofrecidos por el texto bíblico podría hacer descartar. En este sentido, el análisis de algunos datos ofrecidos por el texto bíblico podría hacer decantar la balanza hacia la candidatura de Sansi-Addu Reyobotir, que no debería interpretarse como las grandes plazas de la ciudad Edward Dormer, ni tampoco como epíteto de Nínive, sino que se trataría de la ciudad de Ecalatum, los palacios de Rebetum, centro político, lo que de hecho era la ciudad de Ecalatum, capital del reino creado por Sansi-Addu. Ecalatum también era llamada la ciudad Alun-Ir. Reyobot-Ir ocultaría pues la ciudad capital. Resén podría ser identificada como Chubat-Enlil, Chená, la otra capital de Sansi-Addu. Así pues, algunos fragmentos de las historias bíblicas
pueden ser anticipados por historias análogas anteriores a ellas en más de 1000 años, elaboradas por un grupo que hablaba una lengua muy cercana al hebreo. El culto a las piedras en época amorrea. Se trata de analizar aquí una práctica religiosa importante y bien documentada en los textos de Génesis, Éxodo y Josué. En estos libros resuena el eco de ciertas prácticas sociales y religiosas bien atestiguadas por los textos de Mari, de época amorrea. Cuando se compara el conjunto de los corpora, es fácil constatar que el más antiguo, Mari, es el más complejo y el más diverso, mientras que el más reciente, la Biblia, muestra un empobrecimiento de las prácticas, así como signos evidentes de una degradación de la tradición. Los documentos de Mari han revelado un vocabulario que designa a las piedras y que no se encuentra en ningún otro corpus textual de la época. Se trata de las palabras Sicanum, Umunsum y Ramunhum. Cabe destacar que las dos últimas son muy populares durante la época amorrea, en tanto que aparecen como componentes de nombres propios. Sicanum. Ya en la documentación de Eva se encontró este término mediados del tercer milenio antes de la era cristiana. En lo que respecta a Mari, el objeto hay que relacionarlo con un betilo que los arqueólogos encontraron dentro del templo de Echtar en Mari, también del tercer milenio antes de Cristo. El término Chacunum lo encontramos también en la toponimia de la zona del río Harbur durante el segundo y tercer milenios. Se emplea también en el culto de Emar, ciudad situada en el curso medio del Éufrates en el siglo XIII antes de la era cristiana. A partir de lo que vemos en la documentación de Mari, ciertas piedras son sagradas, llevan nombres que las individualizan y son conocidas. Esas piedras se encuentran en el lugar preciso y no pueden ser movidas. En Las Qum, cerca de la actual Haleville, y en la región de Sagartún. Estos Sicanum muestran que en Siria había lugares de culto al aire libre. Existe también un lugar llamado Sicanum Cha Dagan, Betilos de Dagan, donde se debían producir actividades culturales diferentes de las que se realizaban en el templo. Por el nombre debía de tratarse de un lugar al aire libre con piedras erigidas. El betilo encontrado en el templo de Estar de Mari y que hoy se halla en el Museo de Damasco muestra que se trataba de una representación anicónica y asexuada de la divinidad. Nos encontramos sin duda en un momento de la religiosidad de la zona donde habría habido un rechazo a humanizar la representación divina. Las representaciones divinas con forma humana
existen en Mari, pero debemos suponer que se trata pues de una realidad importada y que no pertenece a la religiosidad propiamente amorrea, mariota. En la documentación de la Biblia, las Ma'bed también tenían como motivación servir como una representación anicónica de la divinidad y se utilizaban como soporte del culto. Debemos hacer notar que si bien en la Biblia no conocemos la forma Chicanún, esta noción corresponde sin duda a Ma'bed. El término debe interpretarse como piedra instalada y seguramente no se trataba de una instalación para siempre, sino que consistía en erigir una piedra o varias con motivo de una ocasión determinada, práctica que encontramos realizada continuamente por los patriarcas. Y levantándose temprano, Jacob tomó la piedra que había puesto por cabecera y la erigió a modo de estela y derramó aceite sobre ella. Génesis 28, 18. Jacob erigió una estela en el lugar de Dios que le había hablado, una estela de piedra sobre la que vertió una libación y derramó aceite. Génesis 35, 14. Humusum. Se trata de un monumento conmemorativo, ya sea de una batalla, de un acto violento o bien de una muerte. Se construye después de una batalla con el amontonamiento de hecho de cualquier cosa, no necesariamente de piedras. Se conoce un caso en el que Yudum-Lin, rey de Mari, después de una batalla amontona troncos de árboles. Tal monumento se puede levantar como recuerdo de un difunto célebre, como el Humusum conmemorativo del rey Ayalun, ARM, o el de La-Hum Dagan. El Humusum se presenta pues bajo la forma de un montículo, normalmente de piedras, también de troncos, y se trata de un monumento conmemorativo de una persona célebre ya muerta. El monumento debía perdurar y ser respetado, lo que no siempre ocurría. El Humusum conmemora un acto violento. En los casos de Ayayalum y de La-Hum Dagan, es seguro que murieron en la batalla y por tanto los respectivos Humusum se erigieron en el lugar donde cayeron. También se pueden construir en el lugar donde después de la batalla se llegó a un acuerdo. Aunque en hebreo no existe un término con este significado, es plausible proponer que la gran mayoría, si no todas las Ma'bed en hebreo, se corresponden con los Humusum de Mari. Ramún. Parece ser que se trata de una forma particular de Humusum, ya que a veces un Ramún califica el Humusum y designa la piedra erigida, como así debe ser según su etimología. Haría falta ver si no se trata de la misma realidad descrita en Ezequiel 16:24.
te construiste un prostíbulo, te hiciste un altillo en todas las plazas. El Ramún sería pues el equivalente al amontonamiento del Humusún, pero para una conmemoración sagrada en lugar de profana. Es probable que los topónimos que llevan la palabra Ramá respondan a la denominación de estructuras en piedra que habrían existido en esos lugares. El texto A3592 de Mari y el pacto entre Jacob y Labán. En el archivo de Mari se conserva una serie de textos referentes al conflicto tribal que tiene lugar durante la llamada época exponimal, esto es, durante el reinado de Sansi Abdú. El conflicto en cuestión tiene lugar en Sumhum, la zona que se encuentra al sur de Mari, entre los estados modernos de Siria e Irak, entre el sur de Siria y el norte de Irak. Nos encontramos con un conflicto territorial entre dos grupos tribales, los Pu-li-ila y los Bar-Halanum. Según sentencia del Consejo de Ancianos del lugar, a los Pu-li-ila se les otorga el dominio de los wadis de las zonas, mientras que los Bar-Halanum se les asigna la franja de la estepa. El texto especifica que para certificar el acuerdo hay una tela entre ellos. Se extiende entre dos grupos, estela que marca la separación del territorio que corresponderá a cada uno de ellos, Narum Ina Birichun. El texto bíblico que mejor corresponde con el texto de Mari que venimos de citar se encuentra en Génesis 31, 45, 54. Esto es el acuerdo establecido entre Jacob y Labán. Jacob tomó una piedra y la erigió como estela. Dijo luego a sus parientes: recoged piedras. Tomaron piedras, hicieron un majano y comieron allí sobre el majano. Labán lo llamó Yegar Sabdutá y Jacob lo llamó Galet. Labán dijo: este majano es hoy testigo entre nosotros dos. Por eso le llamó Galet y también Mizpah, pues dijo: que Yahvé nos vigile a los dos cuando nos alejemos el uno del otro. Si tú humillas a mis hijas, si tú humillas a mis hijas, si tomas otras mujeres además de mis hijas, también que nadie esté con nosotros, que nos vea, sea Dios testigo entre los dos. Añadió Labán a Jacob: aquí está este majano y aquí está Añadió Labán a Jacob: aquí está este majano y aquí está estela que he erigido entre nosotros dos. Testigo sea este majano y testigo sea esta estela de que yo no he de traspasar este majano hacia ti, ni tú has de traspasar este majano y esta estela hacia mí para nada malo. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor juzguen entre nosotros. Y Jacob juró por el padrino, Dios de su padre Isaac. Jacob hizo un sacrificio
en el monte e invitó a sus parientes a tomar parte. Ellos tomaron parte e hicieron noche en el monte. Los paralelos con el texto de Mari parecen evidentes. 1. Se trata fundamentalmente de establecer un límite territorial entre dos grupos tribales estrechamente emparentados pero diferentes. Labán, el arameo; Jacob, el hebreo. 2. El monumento conmemorativo es doble, a la vez una piedra erigida. La estela seguramente anepigráfica y también un montón de piedras. Aunque el texto de Mari tratado aquí no nos presenta una estela y un humusum juntos, hay al menos otro texto de Mari donde estas dos realidades aparecen juntas. Tanto en el texto de Mari como en el texto bíblico hay un juramento por los dioses y un sacrificio. En el texto de Mari se dejan unos cabritos desollados encima del humusum y se jura por una serie de dioses y por el rey, por el dios de Mari y Tur-Mer, los dioses técnicos de los juramentos, Sansat y Abdu, y los dioses locales de los juramentos, Yablilla y Hanat. Según J.M. Durán, que ha estudiado la relación entre estos dos textos, la palabra que en todos los casos se suele traducir en la Biblia como testigo, aquí debería interpretarse como acuerdo, pacto, tratado entre dos partes. Este es el significado que tendría en los textos de época amorrea de Mari la palabra Adú, y que tiene en los textos de la época neoasiria la palabra Ade. El número de esposas. Otra coincidencia entre un pasaje de la historia de los patriarcas y una costumbre establecida en época amorrea que no es bien conocida, sobre todo por los textos de Mari, es que los reyes de Mari pueden tener varias esposas y hasta varias concubinas, pero solo dos reinas. No hay duda que los patriarcas bíblicos se comportaban como reyes, pues son seguramente reyes o en todo caso jefes tribales. Jacob tiene dos esposas, como el rey Sinri-Lin de Mari o el rey Aya Samu de Ilan Sura, este último casado casualmente con dos hermanas enfrentadas entre sí por la supremacía de una sobre la otra. Conclusión: hemos pretendido demostrar que el propósito de comparar algunos fragmentos de la historia patriarcal de la Biblia o los orígenes bíblicos con una documentación mucho más antigua como es la de Mari puede ser legítimo y hasta enriquecedor. Creemos que existe realmente un hilo conductor que enlaza desde la civilización amorrea hasta estos recuerdos de la época hebrea. Si se me permite utilizar esta expresión, lo que sorprendería sería precisamente lo contrario en un mundo tan unido lingüística e históricamente. Fin de este ensayo.